Bienvenidos a Ven y Analicemos las Escrituras, el espacio donde estudiamos las Escrituras, analizamos los principios y la doctrina del Evangelio. A principios de 1832, para José Smith y sus seguidores, fue una época de contrastes brutales, ¿eh? Por un lado, revelaciones que parecían venir del cielo mismo, y por otro, una violencia que no se imaginan. Un año que, de verdad, iba a poner a prueba su fe hasta el límite. Y todo empezó con una pregunta que lo cambiaría todo. A ver, pensemos en esto. José Smith está ahí, traduciendo la Biblia, y de repente se encuentra con una duda que le da vueltas en la cabeza. Si Dios es justo, si de verdad nos juzga por lo que hacemos, ¿no es demasiado simple pensar que solo hay un cielo y un infierno? Esa pregunta fue la chispa que encendió una revelación que iba a sacudir los cimientos de su fe. Ok, vámonos a ese día, 16 de febrero de 1832. José Smith y Sidney Rigdon están juntos en lo que parecía ser un día normal de estudio de las Escrituras. Pero créanme, lo que pasó ese día no tuvo nada de normal. Y esto no fue algo que buscaron a propósito, fue más bien una respuesta directa a sus preguntas, a sus dudas. Estaban analizando un pasaje sobre la resurrección cuando de repente sintieron una presencia espiritual superpoderosa que los envolvió. Y ahí fue cuando todo empezó. Y aquí viene lo más interesante, lo que hace este evento único. Fue una experiencia compartida. O sea, no fue solo José. Durante más de una hora, los dos se turnaban para describir lo que veían. José decía algo, y Sidney, a su lado, respondía, «Veo lo mismo». Imagínense la fuerza de eso. No era la visión de un solo hombre, era un testimonio doble, en tiempo real. Y el resultado de todo esto fue, literalmente, un nuevo mapa de la vida después de la muerte. Ya no era solo cielo o infierno, no. De repente describieron una estructura con 3 reinos de gloria. Esto era una locura para la época. Rompía por completo con la teología cristiana tradicional, que casi siempre hablaba de un destino final de blanco o negro. Lo que esta visión sugería es que la misericordia de Dios era muchísimo más grande de lo que se pensaba, con un lugar preparado para casi todos, dependiendo de sus obras y también de los deseos de su corazón. Pero la cosa se pone aún más intensa. La revelación fue tan inmensa que se les dijo que no podían escribirlo todo, que había verdades tan sagradas que solo se podían entender a través del Espíritu. Esto, claro, le añadió una capa de misterio, de reverencia, a toda la experiencia. Claro, una visión así tan radical no podía quedarse en secreto, ¿verdad? Y la reacción fue inmediata y sobre todo dividió a la gente. Fue como encender una mecha que desataría tensiones muy, muy peligrosas. La visión funcionó casi como un filtro, ¿saben? Para muchos fue una confirmación hermosa de que el amor de Dios era infinito, pero para otros era una herejía total. La simple idea de que los inicuos pudieran heredar algo de gloria, aunque fuera al nivel más bajo, era impensable. Y no fue poca cosa, ¿eh? Varios miembros importantes de la iglesia simplemente no lo aceptaron y se fueron. Y mientras todo esto pasaba por dentro, por fuera, la presión aumentaba sin parar. Por un lado, estaban las críticas de exmiembros como Ezra Booth, que echaban más leña al fuego del descontento local. Y por otro lado, la noticia de que la iglesia iba a poner una imprenta en Missouri para publicar sus revelaciones, eso encendió todas las alarmas entre los colonos que ya vivían ahí. Empezaron a ver este nuevo grupo como una amenaza. Y esta mezcla explosiva de problemas internos y miedo externo terminó de la peor manera posible, con una violencia brutal. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. De repente, una noche de finales de marzo, todo cambió. Imaginen la escena. Es de noche. José está en casa, cuidando a su hijo pequeño que está muy enfermo de sarampión. De la nada, la puerta se abre de un golpe. Entra una turba de hombres, una docena, con las caras pintadas de negro para no ser reconocidos. Lo agarran de los brazos, de las piernas y lo sacan a rastras. Él se defendió con todo lo que tenía. Incluso logró derribar a uno de los tipos, pero eran demasiados. Imposible. Alguien lo tomó por el cuello y apretó tan fuerte que perdió el conocimiento.
Cuando volvió en sí, estaba completamente indefenso. Y la turba se burlaba de él, de su fe. Le gritaban cosas como, «Pídele ayuda a tu Dios ahora». Se puede sentir el desprecio, el odio que había en ese momento. Y la brutalidad solo fue a más. Le abrieron la boca a la fuerza y trataron de meterle un frasco con, se cree que era ácido nítrico, por la garganta. Por suerte para él, el frasco se rompió contra sus dientes. Le astilló uno, sí, pero eso probablemente le salvó la vida de morir envenenado. Y para rematar, lo cubrieron de pies a cabeza con brea caliente y pegajosa y luego con plumas. Un acto de tortura y humillación pública. Lo dejaron ahí, tirado en el campo helado, dándolo por muerto. Y a su lado, a Sidney Rigdon, a quien también habían golpeado salvajemente. Lo que pasó después de esa noche fue devastador, pero en medio de toda esa tragedia también surgió una resiliencia que es francamente difícil de creer. A ver, escuchen esta secuencia de eventos, porque es impactante. Una noche lo cubren de brea y plumas, dejándolo medio muerto. Al día siguiente, con el cuerpo todavía lleno de brea y heridas, José Smith da un sermón. Unos días después, su hijo pequeño muere. Una muerte que José siempre atribuyó a que el niño se enfrió esa noche del ataque. Y solo unos días después de enterrar a su hijo, emprende un viaje larguísimo, de casi 1.300 kilómetros, a Missouri. Es increíble. Y Sidney Rigdon, bueno, él la pasó todavía peor. Lo arrastraron por los talones, con la cabeza golpeando contra el suelo congelado. Esto le provocó un delirio que le duró varios días. Estuvo a punto de morir. Y uno pensaría que la pesadilla se había quedado en Ohio, ¿no? Pues no. Cuando José finalmente llega a Missouri, se encuentra con que allá se estaba cocinando otro tipo de problema. La tierra que ellos llamaban Sion estaba lejos de ser un paraíso. El conflicto en Missouri era complicado. Por un lado, había gente dentro de la iglesia que le resentía a José que no viviera allí con ellos. Y para colmo, llegaban grandes grupos de nuevos conversos, sin avisar, sin seguir ningún protocolo. Esto, claro, creó un caos, agotó los recursos y, por supuesto, aumentó las tensiones con los vecinos que no eran de la iglesia. Con toda esta gente nueva, la población de los santos en esa zona se disparó a unos 500. Para una comunidad pequeña, en la frontera, ver llegar a 500 personas de golpe fue algo alarmante, algo que desestabilizó todo. Una residente local lo resumió perfectamente, expresando el miedo que sentía la gente de allí. Dijo, «Se están aglomerando. Realmente creo que deberían ser castigados». Y esa frase resume la tensión del momento. La visión celestial de los cielos abiertos había dado paso a la pesadilla terrenal de la persecución. Lo que había comenzado como una pregunta teológica en una habitación en Ohio se había convertido en una crisis en dos frentes. Y estaba muy, muy claro que las pruebas para este nuevo movimiento religioso apenas estaban comenzando. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, me ayuda mucho a llegar a más personas que están interesados en aprender del Evangelio. Gracias y que Dios te bendiga.